Celebramos el 23 de julio la fiesta de Santa Vida de Suecia. Ella, como Santa Rita, es un ejemplo bueno de una mujer que vivió la vida casada y también como religiosa. Ella casó con Ulfo, un príncipe, y por el primer año de su matrimonio guardaron la continencia, es decir, abstinencia, pero luego tenían 8 hijos y después del 8º hijo hicieron un voto mutuo de continencia otra vez. Él murió un poco antes de ella y ella vivió una vida como penitente, peregrinando y fundando monasterios. Es probablemente más famoso por su devoción a la pasión de nuestro bendito Señor y las oraciones compuso en honor a ella. El 24 es la fiesta de San Charbel Makhlouf, un monje y sacerdote libanés. Él está conocido como todos los santos por su pobreza, sencillez y humildad, y trabajando, estudiando y rezando diligentemente. Él vivió sus últimos años como ermitaño. Él era muy santo, obviamente, en su predicación. Por ejemplo, una vez dijo: no empieces nada en la tierra que no termina en el cielo. Y quiero compartir alguna homilía de él, un sermón de él. Por grande que sea vuestro conocimiento, no podréis comprender mientras no améis. Con su conocimiento sin amor, los seres humanos han enfermado la tierra. Su comida les envenena, su bebida les da sed. Sus edificios se elevan, su moralidad se hunde. Sus bienes mundanos aumentan, sus valores disminuyen. Sus discursos se multiplican, también podemos decir su Instagram y Twitter, etc. Sus oraciones escasean. Sus intereses se profundizan, sus relaciones se desgastan. Sus fachadas se empanden, sus interiores se empobrecen. Sus caminos se ensanchan, sus visión se vuelve miope. Sus camas son espaciosas y confortables, pero sus familias son pequeños, rotas y agotadas. Saben ir más deprisa sin poder esperar. Siempre están corriendo para ganarse la vida, olvidándose de dirigir sus vidas. Cortáis la leña, amontonáis los troncos, encendéis el fuego, lo alimentáis para arrojaros en él, y os preguntáis por qué os queméis con él. La humanidad se ha extraviado, el hombre está enfermo y el mundo se está incendiando. Dios es amor, Él es la meta y el guía de esta humanidad perdida. Cristo es el remedio del hombre enfermo. El 25 de julio celebramos la fiesta de Santiago el Mayor. Es el hermano de San Juan el Amado, el evangelista. Estuvo muy cerca al Señor y fue martirizado en Jerusalén después de haber evangelizado España, donde es venerado y proclamado su intercesión a causa de varias apariciones por las que protegió visiblemente a los ejércitos de un cristiano contra los moros de aquel reino, por lo que le vino el sobrenombre de Matamoros. El 25 es la fiesta tradicional de San Cristóbal y el 26 de Santa Ana, y en la fiesta moderna de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la bienaventurada Virgen María. La fiesta tradicional de Santa Marta es el 29 y el mismo día de la fiesta moderna de Marta, María y Lázaro. El domingo pasado he dicho que hay evidencia contraria y un poco de confusión entre si María es María Magdalena.
después de estudiar un poco más esta semana, especialmente la liturgia tradicional, no hay duda, es solamente los modernistas que rechazaron la tradición de María, la hermana de Marta, como a María Magdalena. Ellas están conocidas por hospedaban a nuestro bendito Señor, y ustedes están familiares con este relato, y quiero hablar de este equilibrio entre la vida contemplada y la vida activa por la segunda parte de este sermón. We have a number of very interesting saints this week, as always. Saint Bridget of Sweden, who is a very good example, like Saint Rita of Cascia, of a woman who lived both the married state and was a nun, but obviously not at the same time. She lived a very holy marriage with her husband. After having 8 children, they lived a life of continence by mutual agreement. He died much earlier than she did, and she lived a life as a penitent and a pilgrim, founding many monasteries prior to her death. She's particularly known for her devotion to our Lord's Passion and those prayers which many people pray, the 15 prayers of St. Bridget. St. Charbel Makhlouf was a Lebanese monk and priest, very holy, of course, not very well known during his life, but he lived a life of poverty, simplicity, humility. He worked very hard, studied and prayed very diligently, and lived most of the end of his life, the years at the end of his life, as a hermit. He was not very well known in his life. He has some very beautiful writings to share with us, or homilies that were written down. And there were many miracles that occurred after his death in his tomb almost immediately. I'll just share one line with you here, which I think is extremely important and which will be very helpful for you if you take it to heart. He said that, "Do not begin anything on earth that will not end in heaven. Do not begin anything on earth that will not end in heaven." We have St. James the Greater. He's called the Greater. We don't know why. Could be he was taller. Could be he was older than the other James, the Apostle. But he's the Greater. He's the brother of John the Beloved. And they were both related in some way to our Lord. They were the ones who went with him and were at the Transfiguration and other more intimate moments. And before he was martyred in Jerusalem, he evangelized Spain, where because of his intercession to help the Spaniards in defense of the Mohammedans, he has the title of Matamoros. St. Christopher's feast day is also the 25th, and on the 26th we have St. Anne and Joachim, who are the parents of the Blessed Virgin Mary. And on the 29th, the traditional feast day of St. Martha, that is the sister of Mary and Lazarus. I mentioned last week there is some confusion or conflicting evidence, but quite frankly, the tradition of the Church firmly establishes that Mary Magdalene is that Mary. And probably the most famous story, other than the raising of Lazarus from the dead, that you're probably very familiar with, hopefully, is the story of Martha and Mary hosting Jesus in their home, and how Martha was complaining that Mary was not helping her with the hosting. Mary was instead sitting there and listening to our blessed Lord, and our Lord tells her that her sister Mary has chosen the better part. There's always a tension in the Christian life between this contemplation and activity. And while everyone has to do at least a little bit of both, we always have to remember the primacy of the contemplative life, the spiritual life, and what I want to speak about today, especially in light of some of our saints, is how some people live that completely by consecrating themselves to God. Ahora, en este equilibrio entre la vida activa y contemplativa, nosotros siempre tenemos que vivir ambos, pero depende de nuestro estado de vida. Uno es la cantidad de los dos cambian. Pero hay quienes
sin embargo, optan sacrificarlo todo para seguir a Cristo mejor. Y estos monjes, esas monjas que vivan la vida consagrada, vivan su consagración perfectamente a Dios en los consejos evangélicos. En los evangelios, nuestro bendito Señor nos da algunos consejos para perfeccionar nuestra vida, más que seguir los mandamientos, especialmente en la pobreza y el celibato total. La Enciclopedia Católica resume el tema de este modo. Es posible ser rico y casado y tenido el honor por todos los hombres, y sin embargo guardar los mandamientos y entrar en el cielo. El consejo de Cristo es, si queremos asegurarnos la vida eterna y deseamos conformarnos perfectamente a la voluntad divina, que vendamos nuestras posesiones y demos el producto a otros necesitados, que vivamos una vida de castidad por el Evangelio, y finalmente que no busquemos honores ni mandatos, sino que nos sometamos a la obediencia. Estos son los consejos evangélicos. Los que desean seguir a Cristo tan radicalmente suelen hacerlo como miembros de una comunidad, aunque no siempre es así. El objetivo es entregarse completamente a Dios. Pero recuerda que estamos consagrados a Dios en nuestro bautismo. Si no estamos en el estado de pecado, Dios vive en nosotros y vivimos nuestras vidas por Él. La diferencia es nuestro estado de vida, cómo vivimos esta consagración. Para monjes y monjas es mucho más y más obvio. Para todos de nosotros debemos vivir esta consagración. Y quiero compartir algunos aspectos de la vida de los monjes para aplicarse a nosotros en cada una de nuestras vidas, pero es necesario definir cómo. Pero con ser generosos con Dios. So, for those who really want to consecrate themselves to God completely, they follow what are called the evangelical counsels, that is, poverty, chastity, and obedience. And these people do so in a very radical way. They consecrate themselves to God, living in community usually. Now, the fact is that all of us are consecrated to God by our baptism. And we all have to live that consecration according to our state in life. So what I'm going to do today is I'm going to go through some of the aspects of the religious life and talk about how they apply to everybody, so that we can discern, depending on our particular state, how we can do so, but always being generous with God and not just doing the minimum. Ahora, la pobreza. Aunque no todos necesitamos practicar la pobreza radical, como las órdenes mendicantes, todos debemos tener un desapego de los bienes mundanos y evitar especialmente el pecado de avaricia, siendo generosos con los pobres y no poseyendo más de lo necesario para cumplir nuestras obligaciones. So when it comes to poverty, even if we don't give everything away, we have to be detached from earthly goods. We have to avoid the sin of avarice, and we have to be generous with the poor, only keeping those things that we actually need to complete our duties. La castidad. Cada pecado contra el sexto y noveno mandamiento son pecados graves, pero para todos de nosotros necesitamos guardar nuestros corazones, porque nuestro primer amor es Dios como cristianos. Y es necesario que guardamos de todo apego desmedido a las personas, incluso a la familia. Porque si no podemos sacrificar la familia por Cristo, no somos dignos de seguir a Él. Esas son sus palabras, no mío.
Chastity. While we all must maintain chastity for our state in life, recognize that any sin against the 69th commandment is grave matter, we also have to guard our hearts, that God has to be our first love, and that we cannot be attached to any other human being, including our family. That doesn't mean that we don't love other people, but it means that we have to always choose God first. Obediencia. Necesitamos mortificar nuestras voluntades, conformando a la voluntad de Dios en todas las cosas. Aunque no tenemos superiores religiosos como los monjes y monjas, debemos someternos voluntariamente a las autoridades legítimas en nuestras vidas. Obedience. Our wills must be mortified. And even if we don't promise obedience to a direct superior in this life, all of us have legitimate superiors that we must obey according to the fourth commandment, and that we must submit to willingly for the love of God. Comunidad. No es bueno que el hombre esté solo, como dice el Señor en el primer capítulo de la Biblia. Todos estamos el apoyo de los demás, pues los religiosos consagrados tienen sus comunidades. Nosotros en familia tienen nuestras familias, ojalá. Los solteros, jóvenes o las viudas, viudos, etc., tienen la comunidad de iglesia y amistades, ojalá. Y también los sacerdotes tienen otros sacerdotes y sus comunidades. There's also a need for community. God says at the very beginning of the salvation history in the Bible that it is not good for the man to be alone. We are supposed to have good community, whether that's the religious monastery, whether that's our families, or even for those who are single, whether you're a young adult or a widow or separated or whatever, that we have to have some kind of community that supports, that support each other to do this. Even priests are supposed to have community to some degree with other priests and also with their own parishes in whom they serve, although those, of course, are a little bit different. La contemplación. La oración es esencial para nuestra relación con Dios. No importa nuestro estado de vida. Todos necesitamos tiempos fijos de oración personal y meditación por nosotros mismos y en nuestras comunidades, principalmente en el hogar y en la parroquia. Esto debe incluir tiempos de silencio, y también es importante que tenemos espacios. La parroquia tiene la iglesia y sus hogares necesitan espacios para rezar también. Prayer, contemplation, is essential for our relationship with God. It's not just something that religious do. It's for all Christians. So we need to have that time of prayer. We need to have fixed times of prayer, both by ourselves and with others. And this has to include silence as well. It also is very helpful to have spaces for prayer, both psychologically and spiritually, when we do this. Obviamente nuestra mayor intimidad con Cristo en la tierra es a través de los sacramentos, y obviamente los dos más importantes son la Sagrada Eucaristía y el sacramento de penitencia y reconciliación. Pues necesitamos asistir a la misa con regularidad y más que domingo si es posible, pasar tiempo con el corazón eucarístico de nuestro bendito Señor aquí en el tabernáculo y confesarnos frecuentemente, aunque sea una vez a la semana. San Brigida se confesó cada día. Pues, algunos de ustedes posiblemente necesitan cada día, pero cada semana está bien. We always have to participate, obviously, in the sacraments because that is our most intimate connection with Christ on earth. So, especially the Eucharist and going to confession. Y finalmente, la lectura y estudio, porque necesitamos alimentar a nuestras almas. Necesitamos pasar tiempo estudiando para
ayudar a nosotros mismos y a los demás en sus relaciones con Dios. Es muy importante que estudiamos y leemos. Pero si es necesario ver YouTube para hacerlo, está bien si es necesario, pero mejor libros. Sorry, it's not final. I've got a typo on my page. That's all right. Study and reading is extremely essential, especially for those of you who are drowning in social media and the stimulation of those damn phones. You need to read and you need to study so that you can fill your soul with things better than the garbage you get on TikTok. There's a couple of good things on there. That may be true, but it's not worth all the other garbage that's on there. We need to read and we need to study in order to feed our souls so that we can help ourselves and help others. Ahora finalmente, la disciplina y horario. La vida autodisciplina es esencial. Tenemos que vivir como podemos un horario equilibrado que incorpore todos estos alimentos y dejando tiempo suficiente para descansar y recreación, Santos, el ejercicio, la alimentación sana y el sueño suficiente. Yo sé que es el sueño suficiente, lo trato, ¿ok? Obviamente cada situación es diferente, pero es necesario tener todos esto en la disciplina de un horario que incluye todos estos aspectos en nuestras vidas. And now finally, we need to have the discipline, self-discipline and a schedule which allows us to balance these things as much as possible. Obviously, things change, things come up in life, especially if you're younger, your lives are more dependent on other people, but we need to have a discipline and fixed times as much as possible for all of these things, not forgetting healthy recreation and exercise, healthy eating, and enough sleep. Again, this is going to be different for each person in each circumstance. It's something that you have to discern, but it's absolutely essential to live a holy and healthy and sane life. Most unhealthiness, I think, in people is because they don't have this discipline. They just simply live their lives reacting to whatever comes up. Again, this is all essential. It requires discernment, but we have been baptized into Christ. We have the life of the Holy Trinity, and our whole purpose is union with Him in the church, and therefore we need to do our best to live that way regardless of our state of life for His greater glory and our salvation. Recuerda que el propósito de todo es nuestra unión con Dios a través de Cristo en su cuerpo místico, que es la iglesia. Y esta unión es todo. Necesitamos vivir así. Cada persona es un poco diferente, cada situación es un poco diferente, pero todos de nosotros debemos vivir así, consagrados a Dios, viviendo cada momento para Él por su mayor gloria y la salvación de nuestras almas.